¿Cómo les va? Durante el periodo de gobierno de los años 1895 hasta 1930, años que se le conoce como la República Aristocrática y el Oncenio de Leguía, se dieron hechos muy relevantes en lo que en Agro se refiere, tanto político, económico y social, como por ejemplo, en el gobierno de Nicolás de Piérola, la reducción del impuesto a los productos de primera necesidad, en este caso, alimentos, y el incremento de los que servían de placer o de vicio, en este caso, el alcohol y el tabaco. También se le puede mencionar que se impuso el desarrollo agrícola, por lo cual fundó la Escuela Nacional de Agricultura en el gobierno de Eduardo López de Romaña. En el primer gobierno de Leguía se dio impulso a la producción azucarera y algodonera, y en su segundo mandato destaca la creación de centros agropecuarios y escuelas agrícolas en zonas rurales. Estos acontecimientos o prácticas similares se dan y permanecen en la actualidad y guardan relación con la reforma agraria peruana, que fue un proceso con respecto a la propiedad de la tierra, por el cual fueron promulgadas tres leyes de reforma en los años 1963, 1965 y 1969, después de tomas de tierra por el movimiento de campesinos a inicios de los años 1960. Mientras que la primera reforma fue limitada a la provincia de la Convención en el departamento de Cusco, y la segunda tuvo efectos muy limitados. La tercera aplicado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, quien eliminó el comunalismo, las haciendas y el peonaje. Bajo este contexto, nos preguntamos, ¿fue realmente beneficioso la reforma agraria en los años arriba mencionados? ¿Y qué tanto influyó los acontecimientos en los años 1895 a 1930? Respondemos estas interrogantes a continuación. En lo político, la reforma agraria fue un fracaso si tenemos en cuenta que el objetivo era empoderar a las masas campesinas y constituir una base social amplia que el gobierno necesitaba para hacer crecer el país. Sin embargo, el descontento del campesinado se mantenía y nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar. La razón es que el descontento venía del estancamiento de la agricultura y del empobrecimiento de las zonas rurales. También se vio afectada la derecha y la izquierda política. Esta reaccionó ante las expropiaciones, lo que ellos consideraron como un atentado contra su derecho a la propiedad, y no era para menos. Como también se sintieron afectados por la ley de sindicación campesina, ya que otorgaba derechos laborales a los campesinos, lo que aumentaba las obligaciones patronales y potenciaba la organización y la conciencia política de estos. Todo esto derivó a la formación de organizaciones sólidas de campesinos unidos a partidos de la izquierda, como por ejemplo el Movimiento Campesino Revolucionario Perú años más adelante. En lo económico, dice Luis Fernando Alegría del Comercio, el resultado más saltante de todo es el deterioro que sufre el ingreso por habitante en el país. Si no se hubiera dado las medidas intervencionistas, el PBI por per cápita en 1990 hubiera sido el doble de lo que alcanzó en la realidad. De acuerdo con los estimados de Martinelli y Vega, grandes economistas, la dinámica de deterioro fue haciéndose más evidente en el tiempo. Hacia 1975, las reformas habían causado una pérdida del 10% en el PBI por persona, que se elevaron al 30% para el quincenio entre 1980 y 1985, para finalmente alcanzar el 50% en 1950. El rumbo de agro en el país tomó un nuevo giro hacia fines de la década de los 90. La combinación de un entorno regulatorio, laboral y tributario más favorable, el desarrollo de proyectos de irrigación de gran envergadura y la mayor apertura de la economía sentaron las bases para la ejecución de inversiones privadas que impulsaron la modernización e internacionalización de un segmento importante de la agricultura peruana. En lo social, se hicieron más recurrentes las manifestaciones por parte de los campesinos en las grandes haciendas, muchas veces tomadas por grupos sindicalizados que buscaban ser reivindicados. Es importante destacar que se denunciaron abusos y maltratos dentro de estas haciendas por algún tiempo. Incluso se sabe que había pequeñas cárceles en el interior de algunas.
A medida que las políticas económicas de Velasco Alvarado empezaron a mostrar sus deficiencias, también lo hizo su apoyo popular. El malestar social creció y con él el régimen empezó a endurecer su postura autoritaria. La crisis económica del Perú no fue solo un fenómeno financiero, sino también un catalizador de problemas sociales y políticos que afectarían al país por décadas. El costo social de la reforma agraria peruana, una de las más radicales de América Latina, es reducido si se lo compara, por ejemplo, con el estallido de la guerra que en Colombia conocen como la violencia, que entre 1948 y 1965 dejó 500.000 de muertes sin conseguir ninguna transformación significativa de la injusta situación del agro. En conclusión, podemos decir que la reforma agraria y demás medidas tomadas por Velasco golpearon al país hasta 2 décadas después. Lo otro es que si esas reformas intervencionistas no se hubieran llevado a cabo, la economía peruana podría no haber sufrido el colapso vivido entre la década de 1970 y 1980. Pero no todo es malo, porque la reforma agraria de Velasco ha sido un factor clave para que la pequeña y mediana agricultura haya crecido en los últimos 25 años, por encima del 4% anual. Si no hubiera sido por la reforma agraria, ese espíritu emprendedor que han desplegado en las últimas décadas cientos de miles de campesinos y que ha permitido el aumento de la productividad agropecuaria y la disminución de la pobreza rural, no hubiera sucedido. Tal despegue ha sido posible porque los campesinos son dueños de sus tierras, pueden desarrollar sus propios negocios y porque sus ataduras de servidumbre y aislamiento comercial han sido rotas. Muchas gracias.